Hola, soy Concha Baeza, soy escritora autoempleada y socia de VAP. Y hoy nos acompañan 3 de las 4 presidentas que ha tenido a lo largo de su existencia esta asociación. Tenemos a María José Mainar. ¿Te presentas, por favor? Bueno, pues soy María José Mainar, primera presidenta de VAP. En estos momentos soy la presidenta de honor, que para mí, en efecto, no solo es una palabra, sino que siento un auténtico honor de este reconocimiento. Y bueno, estuve presidiendo los primeros 9 años de la organización hasta que implantamos un proceso de rotación muy razonable de 2 periodos por cada presidencia y bueno, encantada de seguir conectada y contactada con nuestra organización. En par. Luego llegaste tú, aunque hubo una persona más, que fue Eva Turanzo, que hoy no nos ha podido acompañar. Preséntate, por favor. Sí, bueno, yo soy Empar Martínez Bonafé y efectivamente fui presidenta después de Eva y he tenido la suerte de compartir junta directiva con ambas presidentas, tanto con María José como con Eva. Y la verdad, bueno, y también con Eva Turanzo. Entonces, creo que el testigo, ¿no?, que yo recogí fue un testigo ya, o sea, con unos cimientos muy bien solidificados y además con una transición muy natural. Habíamos trabajado juntas siempre con el empeño de incorporar a nuevas compañeras para que fueran tomando esos nuevos liderazgos. Y yo creo que es algo que hemos podido hacer juntas y concretamente yo, que me siento aquí en medio, ¿no?, de las dos, sinceramente siento eso, ¿no? Siento que hemos podido trabajar muy bien juntas, ¿no?, en ese acompañamiento para que otra pueda tomar el liderazgo. Y eso se lo agradezco a María José y desde luego también a Eva, por supuesto. Eva tiene ahora el liderazgo. Eva Blasco, que previamente había sido vicepresidenta y ahora lo ostentas tú. Preséntate, por favor. Pues soy Eva Blasco García, como has dicho, soy la actual presidenta de VAP, es mi actual mandato, mi segundo mandato, y la verdad es que el llegar a la presidencia después de estas 3 mujeres extraordinarias, de María José, de Eva, de Empar, con un proyecto ya consolidado, que había que hacerlo crecer, porque todo proyecto hay que seguir haciéndolo crecer, pero la verdad es que era un proyecto consolidado, ilusionante, con una base asociativa increíble. Realmente me lo pusieron fácil, aunque también tiene su complejidad. María José, vamos al principio de los tiempos. Estamos en 2002. Me imagino que una historia como EVAP no se improvisa, es un run que te va sonando, pero ¿hay algún punto específico que digas hay que poner en marcha una asociación de mujeres empresarias, directivas y profesionales? Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, pues no fue una iniciativa mía, fue iniciativa de un grupo de mujeres que notábamos que necesitábamos de esa red de apoyo, que nos encontrábamos bastante aisladas en la sociedad, que cuando nos juntábamos a lo mejor en nuestro entorno más personal éramos vistas como un poco más extrañas y fuera de rango. Ser empresaria en el 2002 ya era un reto, ser mujer seguía siendo un grave hándicap para seguir actuando en la economía y en el mundo empresarial, y notamos que necesitábamos esa red de apoyo. Empezamos a hacer, pues bueno, una compañera empezó a organizar cenas en las que, de forma muy accidental y muy informal, y de ahí nació esa semilla que comprendimos que necesitábamos de alguna forma formalizar, darle forma a una asociación empresarial de mujeres, femenina, en la que pudiéramos escucharnos, en la que pudiéramos aprender unas de otras y sobre todo que pudiéramos apoyarnos, compartir nuestras experiencias. Esa necesidad era imperante en aquel momento y de ahí surgió lo que es la organización. ¿Qué desafíos existían para las mujeres empresarias en el mundo económico en general, las directivas también, las autoempleadas? ¿Cuáles eran los desafíos de hace 20 años? Los desafíos eran muy grandes. Parece, cuando oyes estadísticas, cuando oyes datos, que queda tanto por hacer que no hayamos avanzado, pero os aseguro que el panorama o la fotografía del 2002, por suerte, es muy diferente a la del 2022. Las mujeres teníamos graves problemas
de acceso a la financiación, graves problemas de acceso a las asociaciones empresariales, a las grandes asociaciones empresariales que había en aquel momento. Era muy difícil reconocer que teníamos que estar allí, por supuesto, por cuotas. A nadie se le ocurría ni hablar en aquel momento, sino, bueno, lo valemos, tenemos necesidad y aquí estamos. Y ahí nos costó pues ese acercamiento a las organizaciones empresariales, a la CEP, a la Cámara de Comercio. O sea, ha sido un trabajo de fondo, ha sido un trabajo de día a día, de primero conseguir entrar, conseguir que nos aceptaran, conseguir que reconocieran que estábamos trabajando bien como una organización profesional y seria, y que después además reconocer que aportábamos. O sea, al principio hablabas y, bueno, a ver qué dice la chiqueta. Nos dejaba muy descolocadas, y después veíamos cómo, al hablar con sentido común, y al hablar desde una experiencia que aportaba, nos escuchaban. O sea, el ganarnos esa voz ha sido un trabajo, una carrera de fondo, y sigue siendo una carrera de fondo hoy en día. Pero en aquel momento las circunstancias eran muy diferentes a las que hoy tenemos. La conciliación era una palabra que ni se sabía lo que era. Fíjate, hoy está obsoleta ya, como aquel que dice, ¿no? Hablar de conciliación, ya se habla de otros términos. Pero en aquel momento tuvimos que empezar a poner encima de la mesa lo que era la conciliación, lo que era la igualdad salarial. Cuando decías que no existía igualdad salarial, la gente no se lo creía. Decía, ¿pero eso qué es? Eso es imposible, eso no es verdad. Sí, vamos a ver, es verdad, existe una gran diferencia salarial entre hombres y mujeres. O sea, empezamos a intentar concienciar a la sociedad. Yo creo que fue una tarea importante que se hizo desde el primer momento. Apoyarnos y concienciar a la sociedad de las grandes diferencias que existían y luchar porque se visibilizaran y porque cada vez fueran menores. Mi siguiente pregunta iba a ser sobre las asociaciones empresariales, pero ya estás respondiendo, ya has respondido a esa. Vosotras, claro, ha pasado mucho tiempo, ha llovido mucho y había mucho trabajo hecho. ¿Cómo habéis vivido la presencia, tú especialmente, Eva, que ahora estás integrada en CEB, cómo habéis vivido el asociacionismo empresarial en general? ¿Cómo han ido viendo, cómo ha cambiado la visión de EVAP en el resto de las asociaciones empresariales? Ha cambiado significativamente. De hecho, lo hemos visto también desde dentro, porque en Par y yo pertenecemos a la organización desde 2005, aunque después nos incorporáramos a tareas con posterioridad, tareas más en la Junta. La verdad es que en esos tiempos iniciales yo además pertenecía al asociacionismo empresarial, pero por mi sectorial, no desde el ámbito de EVAP. Era un ámbito totalmente masculinizado, donde además no se planteaba la necesidad de un talento femenino ni de la diversidad. Realmente ahí EVAP, a lo largo de todos estos años, ha hecho una labor extraordinaria. La ha hecho EVAP y la han hecho las mujeres EVAP, que han llegado en sus organizaciones sectoriales a presidencias, a puestos representativos, que es lo que hace posible que, por ejemplo, en estos momentos en CEB Valencia haya un 35% de mujeres en junta directiva. Pero son todas grandes mujeres, mujeres presidentas de Bioval, del club de marketing, del clúster de embalaje, o María José, que es vicepresidenta de Cámara. Hemos hecho una transformación global, que ese movimiento de EVAP ha empujado además a toda esa base asociativa y mujeres extraordinarias con el apoyo de EVAP, porque EVAP ha sido el impulsor a provocar ese cambio que yo creo que ahora sí que está viéndose. Nos queda mucho camino por recorrer, muchísimo. Yo, si me permites completar la aportación de Eva, diría que EVAP ha contribuido a la maduración, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y yo diría, ¿no?, incluso a la profesionalidad, ¿no?, de algunas de las asociaciones, porque el liderazgo actual en el asociacionismo empresarial, desde mi punto de vista, ha mejorado muchísimo, ¿no? Un liderazgo que tiene claro la aportación de las mujeres y que es necesaria la aportación de las mujeres y esa diversidad. Eso no pasaba hace 10 o 15 años, para nada. Y esa ha sido una contribución de EVAP que tampoco ha sido simplemente de sugerir. Se ha estado haciendo un trabajo serio de vigilar cuando han habido elecciones, de animar a mujeres a tomar esa primera línea. Y lo que quería aportar era que creo que eso
eso es un signo de que las asociaciones empresariales, sinceramente, para mí tienen un mejor liderazgo, pero también de un trabajo por parte de EVAP para que eso pase. O sea, es bidireccional, ¿no? Sí. Uno de los grandes retos en este sentido que tuvo EVAP y que sigue teniendo es impulsar a las mujeres para ayudarlas a llegar a esos puestos de responsabilidad. Era muy importante y sigue siendo muy importante que se cuente con esa red de apoyo, que así ha sido. O sea, al final hemos ido alcanzando puestos importantes y puestos en los que por primera vez estaba una mujer al frente. Eva comentaba la Cámara de Comercio. Tenemos para mí uno de los puntos de inflexión que me llenó de orgullo por todo lo que habíamos peleado por conseguirlo, fue cuando una mujer EVAP como Eva Blasco llegó a presidir la Confederación Empresarial Valenciana en la provincia de Valencia. Para mí, de verdad que fue un día histórico, porque todo lo que se había peleado por entrar, porque nos oyeran, porque nos consideraran, se plasmó en una realidad cuando una mujer nuestra estuvo al frente de una confederación empresarial. Eso ha sido un trabajo de base. Cada vez que ha habido unas elecciones, cada vez que ha habido una posición en la que una mujer EVAP podía estar, nos hemos volcado. No las presidentas, no las juntas, sino toda la organización se ha volcado en apoyar a esas mujeres para que pudieran llegar, para que ocuparan esos puestos de visibilidad y para que ayudáramos a transformar la sociedad en una sociedad más justa, más diversa y que pudiera aportar más a la sociedad en general. Otra de las cuestiones que creo que es importante, que nace hace 20 años, bueno, no sé exactamente cuándo, es el modelo asociativo. Tenemos claro que, bueno, antes las asociaciones empresariales eran mucho más verticales, pero cuando aparece EVAP es una asociación que se basa mucho que tiene una junta muy amplia y que trabaja muchísimo con el voluntariado y con la implicación de las socias. ¿Por qué? ¿En qué modelo te basas tú, María José, para implantar ese estilo asociativo? Yo creo que partía del estilo mío de liderazgo. O sea, así trabajaba yo en mi empresa y así sigo trabajando. O sea, de forma muy horizontal, de forma muy participativa, y tuve claro desde el primer momento que si asumía el reto de presidir la primera junta de EVAP, era porque íbamos a trabajar todas en equipo, de la mano, aportando todo el mundo, y que realmente lo último que quería era una organización presidencialista. Eso fue aceptado y así, y gracias a eso yo quise o acepté el presidir la organización. Y así seguimos trabajando. Además, no había otra forma. Si queríamos seguir creciendo, si queríamos seguir haciendo cosas, una persona no hace nada, una junta no hace nada. Hay que traspasar incluso lo que pueda abarcar la junta. De ahí la idea de empezar a trabajar por comisiones, de que realmente las comisiones las lideraran las propias asociadas, siempre coordinadas con el trabajo de junta, siempre con una persona de junta en cada comisión para que no se perdiera la finalidad y la estrategia por la que se estaba trabajando, pero eran las asociadas las que han movido y siguen moviendo a día de hoy la organización, las que son el core de lo que se hace y de lo que se trabaja y lo que se aporta a la sociedad, siempre desde el trabajo horizontal de todas las asociadas. Yo creo que ese ha sido el mayor éxito de EVAP, el incorporar no solamente lo que piensa, por supuesto, una presidenta, por supuesto, no solamente lo que piensa o aporta una junta, sino bajar al pie del tejido asociativo, implicarlo en el éxito y en la actividad y en el movimiento de esa organización. Para vosotras, Eva, vosotras también habéis continuado, lógicamente, con esa misma estructura. Fíjate, de nuevo, para mí es bidireccional, ¿no? Yo puedo contar mi experiencia, o sea, yo es que creo que me incorporé en EVAP un día y al día siguiente ya estaba en un comité de formación, pues con Victoria, con Luisa, con tal, y ya estábamos organizando, hay el comité de encuentros, de forma que tú misma te sientes que, caray, que tu contribución puede ser importante, ¿no? Puede hacer algo. Y eso hace que te impliques todavía más, porque dices, te sientes como obligada, ¿no?, a aportar tu granito de arena. Entonces, no es un tema ya que bien me dan la oportunidad, sino, ostras, me he comprometido y, por tanto, yo estoy más comprometida con esta organización que si simplemente fuera un asistente, ¿no? Eso se multiplica en todos los comités
que funcionan en la organización. Y en la medida en la que vamos creciendo y eso sigue manteniéndose, creo que es una fortaleza y una implicación impresionante, ¿no? Entonces sí que coincide probablemente con nuestro estilo de liderazgo, ¿no? Pero además es algo que creo que forma parte de la fortaleza de EVAP y que cada día lo es más, ¿no? Yo precisamente lo veo así. Creo que uno de los puntos que más diferencia a EVAP como organización empresarial es ese nivel horizontal, participativo, no presidencialista, evidentemente con una junta que fija la estrategia general, pero tantas mujeres yendo en esa misma dirección. Y quiero clarificar de tu introducción que eran las organizaciones empresariales muy verticales, no eran, son. Es decir, lo son y siguen siendo en la actualidad, siguen siendo verticales, siguen siendo presidencialistas en su inmensa mayoría en el ámbito empresarial. Por tanto, además, en EVAP somos un modelo de verdad, un modelo referente para muchas otras organizaciones. Y una cosa que llama la capacidad y explica este modelo, muchos te preguntan cómo somos capaces, con una estructura como la que tenemos, de llegar a donde llegamos, de hacer tantas cosas, de tener tanta actividad. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo horizontal con una implicación altísima de nuestras asociadas que nos permite llegar mucho más allá de lo que nadie pensaría. Otro de los aspectos que me llama la atención es que, bueno, estáis como traspasándoos el liderazgo, os lo habéis traspasado, y también una filosofía, pero ¿qué hay de continuidad y qué hay de renovación cada vez que ha ido avanzando la asociación, cada vez que ha ido cambiando el liderazgo de la asociación? Porque tú decías que no fue desde el principio lo de los mandatos limitados. ¿Cómo ha sido ese traspaso de...? Ese proceso fue natural porque nosotros, cuando la primera junta de EVAP dio la casualidad de que nunca ninguna de las que las formábamos había estado participando activamente. Sí que todas pertenecíamos a creíamos en el asociacionismo y todas pertenecíamos a nuestras asociaciones gremiales, pero ninguna de nosotras había tenido ni tan siquiera un cargo dentro de ninguna asociación gremial, porque en efecto estaban totalmente masculinizadas. Entonces dijimos, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a llevar? No tenemos experiencia. Y la conclusión fue, lo vamos a llevar igual de profesionalmente como llevamos nuestras empresas. Y a partir de ahí va a surgir la manera y la forma en la que vamos a ir trabajando. Y así se empezó a trabajar. Lo que pasa es que, claro, cogimos un modelo estándar de 4 años de rotación indefinida. Entonces nos dimos cuenta, y cogiendo otros modelos que nos sirvieron de modelos, organizaciones internacionales en las que ya nos integramos más adelante, y vimos que había unos modelos de rotación que podían aportar mucho. Pues, ¿por qué no? Si nos hubiéramos quedado, yo creo, sinceramente, y lo digo con total honestidad, si yo hubiera seguido presidenta, como hay tantos presidentes de organizaciones que están 20 o 30 años, ¿vale? O sea, y soy segura que BAM no estaría donde está hoy. Porque yo aporté en su momento lo que debía y podía aportar, pero desde el voluntariado, llevando nuestras empresas. Lo lógico es ceder para que se combine con otras formas de liderar, con otras formas de organizar, y yo creo que lo inteligente ha sido que se ha sabido aprovechar lo que funcionaba y funcionaba bien, se han sabido mantener sobre todo los valores de la organización y se ha ido aportando y enriqueciendo con nuevas aportaciones. Por eso mismo decidimos, bueno, pues vamos a crear una rotación para que todo el mundo en una organización tan horizontal también participe y se implique en lo que es la dirección de la organización y las líneas estratégicas de la organización. Pensamos que era muy lógico hacer 2 periodos de 3 años máximo de presidencia y que las juntas cada 3 años se renovaran al menos un 50%, para que quedara el know-how de lo que funciona y se aportaran pues ideas nuevas que pudieran enriquecer y ayudar a crecer a la organización. Simplemente por reflexión, por lógica y también por copiar de ejemplos que ya funcionaban, que no eran muchos, pero que los teníamos. Vosotras habéis funcionado entonces porque
estuviste 9 años y vosotras ya habéis estado con ese nuevo modelo más... Sí, yo creo que tu pregunta es muy buena, ¿no? ¿Qué hay de renovación y qué hay de continuidad, ¿no? Yo creo que de continuidad hay esa forma de liderar y de funcionar que ya hemos comentado, ¿no? Y creo que hay también una apuesta clarísima por la diversidad. O sea, desde el primer día EVAP ha sido una organización diversa y hemos sabido crecer siguiendo diversas, ¿no? Es decir, y me encanta cada vez que hablo de EVAP y digo, hay mujeres jóvenes, mayores, mujeres incluso ya jubiladas que siguen perteneciendo y adheridas a la organización, con una ideología, con otra, o sea, a las que todas nos une nuestra ganas de que las mujeres profesionales y las mujeres empresarias tengan su voz en el mundo, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que yo creo que se ha mantenido y se sigue manteniendo claramente. Pero después, efectivamente, la organización va aprendiendo en los ejemplos que ha puesto María José, o, por ejemplo, avanzando en la parte de networking y de relaciones de negocio entre nosotras. Al principio teníamos tan claro que lo primero era pensar en todas las mujeres del mundo, pero en todas las mujeres empresarias y profesionales del mundo, que antes que en cada una de nosotras individualmente, y eso se sigue manteniendo, pero también hemos pensado que es bueno hacer networking y es bueno hacer relaciones empresariales. Estamos apoyando a las mujeres empresarias así, ¿no? Por ejemplo, ese es un aprendizaje que yo creo que estuvo muy bien, que de entrada fuéramos como muy rígidas en ese principio, porque nos sirvió para hacer unos cimientos muy claros de que primero estamos todas y después estamos cada una de nosotras, ¿no? Pero es verdad que también hemos ido aprendiendo a generar espacios para que también nuestro ámbito empresarial, caray, podamos apoyarnos en ese ámbito, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, yo creo que es uno de los avances, ¿no? También creo que al principio, como decía María José, es que, a ver, con decir, estamos aquí, existimos, las mujeres empresarias existen, y dicen cosas además muy bien dichas, ¿no? Ya era importante. Yo creo que, por ejemplo, en mi etapa era una etapa en la que decíamos que donde queremos opinar es en el espacio económico. No queremos opinar en los espacios de mujeres, queremos opinar en el espacio económico y además lo queremos hacer con hombres. Y queremos que los hombres participen de nuestros congresos, de nuestros actos, porque este es un debate de hombres y mujeres. Lo que pasa es que se ha de escuchar, y mucho más de lo que se escucha, la voz de las mujeres. Entonces, yo creo que esa también fue una evolución, ¿no? De decir, perdona, existimos, después existimos y queremos opinar aquí, no ahí donde tú me dejas el espacio porque ya se lleva y ya es moderno escuchar a las mujeres pobrecitas. No, es que las mujeres tenemos mucho que decir aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ha ido evolucionando. Sí, de hecho cuando hablaba recordaba que las provincias cuando nos sacaba en alguna ocasión eran notas de sociedad. Entonces eso realmente ha sido una evolución. Eso todavía en estos momentos seguimos luchando, que creo que ya lo estamos consiguiendo, en el sentido de que nosotras somos empresarias, directivas y profesionales. Por tanto, tenemos que tener ese posicionamiento en las organizaciones empresariales, que hemos avanzado mucho, también en los medios de comunicación, en el ámbito económico y empresarial. También otro, por ejemplo, de los retos, a medida que vamos consiguiendo hitos, vamos avanzando, ahora que nos estamos planteando la necesidad de un mayor apoyo a las jóvenes. Estamos en estos últimos años con un esfuerzo grande en el ámbito de las Young, también posiblemente porque nosotras antes éramos más jóvenes, pero es cierto que en la juventud actual a lo mejor se percibe, hasta que no llegas a determinadas edades, las mujeres no se implican en movimientos asociativos. Y estamos en un momento muy importante en que además necesitamos incorporar esas nuevas formas de comunicar que tienen esas nuevas generaciones que no son las nuestras. Por eso también es uno de los puntos donde ahí creemos muy importante para que llegar a toda la sociedad necesitamos llegar a esas jóvenes. Y después otro de los grandes retos que llevamos estos últimos años es potenciar todavía más a los Friends. Decimos continuamente que la igualdad es cosa de todos y todas. Tenemos, la figura de los Friends existe de siempre, pero claro, lógicamente a lo mejor estábamos más centradas en fortalecer nuestra base asociativa, conseguir que nos identificaran como interlocutoras en el ámbito económico, llegar a un posicionamiento en organizaciones empresariales, empoderar a nuestras mujeres. Ahora tenemos que empezar
ya a traer más hombres a nuestros actos, a evidenciar más que los hombres tienen que apoyar a las mujeres en igualdad. Y yo creo que eso también puede ser un cambio en la organización. No estoy hablando de que sean socios, seguirían siendo friends, pero tenemos y nos estamos planteando el encontrar fórmulas, y de hecho organizamos ya el año pasado, finales del año pasado, en colaboración con CEP Valencia, una jornada que ya era mixta, una jornada sobre economía con hombres y mujeres. Ya en ese intento, porque hacemos jornadas sobre temas empresariales o económicos solo con mujeres y solo vienen con mujeres. Pero vamos a ver, cuando solo hay hombres, van hombres y mujeres. Entonces, ahora yo creo que ahí tenemos también un punto de ruptura que es muy importante, es importantísimo porque también así, de esa forma, vamos transformando la sociedad, en trabajar en esa, traer a más hombres, visibilizarlos más y que sí, entren más a pringarse, a apoyar la igualdad, que estén más apoyando esta causa de una forma clara y visible todos los días. Sí, porque conseguiremos la igualdad cuando realmente seamos capaces de implicar a toda la sociedad, y la sociedad somos hombres y mujeres. Del futuro hablarán en otras conversaciones. En los 20 años que son vuestros recorridos, vuestras presidencias, hemos pasado de los papeles rosas a la parte salmón de los periódicos. Creo que nos debemos congratular de ello. Decidme cada una de vosotras rápidamente un hito que te parezca especialmente de cada una de vuestras presidencias, un hito que te apetezca destacar de tu época, María José. Yo creo que el principal hito de esta primera etapa en la organización fue visibilizarnos como empresarias que aportaban a la sociedad. Yo creo que ese fue el principal hito de esta primera etapa. Impar. Es que se me ocurren muchos, pero no sino de todas. Pero yo creo que llenar un palacio de congresos con una reflexión sobre las mujeres liderando el milenio, con hombres y mujeres. Eva. Pues también se me ocurren muchos. Hombre, creo que hay un tema que fue un orgullo para mí, ser la que fuese, porque realmente era de todas las mujeres EVAP, el que se entregase el premio de la Generalitat a EVAP, realmente el 9 de octubre en el Palau de la Generalitat, que fuéramos además la primera organización empresarial a la que se otorgaba ese reconocimiento en la categoría empresarial, no social, empresarial. Con posterioridad se lo han dado a la CEP o se lo han dado a la Confederación de Cooperativas, pero fue la primera organización empresarial, fue EVAP, era un reconocimiento a todos esos años, a todas esas mujeres que estábamos consiguiendo entre todas hacer que algo cambiase. ¿Puedo decir otro? Es que creo que hay un hito muy importante que es la incorporación a la Business Professional Women. O sea, formar parte de la organización internacional de mujeres más antigua del mundo, creo que es un orgullo para EVAP. Creo que si nos ponemos, saldrían una cronología de hitos absolutamente increíbles. La haremos. Quedamos emplazadas. Pero bueno, hasta aquí ha llegado la conversación. 20 años de historia que dan para mucho, para una enorme evolución y una gran contribución a la sociedad. Gracias por vuestro liderazgo y gracias por la conversación. Gracias.